Vamos a hablar primeramente de qué es el ocio. El ocio es, como dijo un pastor por ahí, es el taller del diablo, donde se forja el pecado. Alguien dijo también por ahí, el ocio es el jardín donde florece la maldad. Y también una que ya es muy conocida, el ocio es la madre de todos los vicios. El ocio, queridos hermanos, es algo destructivo, es algo malo. Claro que no todo ocio es malo. Por ejemplo, si una persona tuvo una semana llena de actividades, llena de trabajo, de estrés, y después quiere llegar a su casa, tener un tiempo relajado, ver una película, eso es bueno. ¿Me entiende? El ocio en su justa medida, ¿cierto? Es bueno, ayuda. A veces uno está cansado mentalmente y uno lo único que quiere es dejar de pensar tanto y distraerse un rato, y ahí un tiempo de ocio hace bien, pero un tiempo de ocio. También los griegos consideraban que el ocio era bueno porque les ayudaba a la inspiración. Ellos salían al campo a mirar y mientras miraban las plantas, ellos hacían preguntas, por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? Entonces los griegos tomaban el ocio como un tiempo de reflexión y también un tiempo creativo, un tiempo donde ellos podían inventar historias y también hacer obras de arte. Entonces en el concepto griego el ocio era también un tiempo creativo. Ese ocio tampoco es malo, porque es bueno, no sé si usted lo ha practicado o lo practica, salir a veces a caminar y a pensar. Es un excelente ejercicio, es algo bueno. En cierta forma eso es como un ocio que es bueno. Mire, veamos lo que dice Génesis 24, versículo 63. Génesis 24, versículo 63. Dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Él salió en la tarde de su casa al campo a meditar. Eso es algo excelente, de verdad. Es algo que yo creo que en estos tiempos de tanto ruido, de tanta bulla, de tanta red social, celular, WhatsApp, todo eso, es excelente que nosotros podamos apartar un tiempo de silencio para meditar. Es algo bueno. Y estar descansado, relajado, simplemente pensando, por ejemplo, pensando en nuestra propia vida, pensando en nuestro camino, hacia dónde nos dirigimos. Es un excelente ejercicio para realizar en estos tiempos. Pero, ¿cuál es el ocio que tiene que ver con el pecado? ¿Cuál es el ocio malo? El ocio malo es aquel ocio que te empuja hacia una vida de pecado. Es aquel estilo de vida que carece de responsabilidades y deberes. En el fondo lo que quiero decir es que el ocio en sí mismo puede ser bueno a veces, pero lo malo es la ociosidad. Es cuando una persona en su vida tiene la agenda vacía y no tiene responsabilidades, no tiene deberes, no tiene nada que hacer y pierde el tiempo, malgasta su fuerza, un estilo de vida de una persona que no aprovecha lo que tiene, no aprovecha el tiempo que tiene, las fuerzas que tiene, las capacidades que tiene. Esa es una vida ociosa y ese estilo de vida ocioso va a empujar a la persona hacia el pecado. Es lo que vamos a ver esta mañana. Yo creo que todos estamos más o menos al tanto de lo que pasó con el caso de Fernanda Maciel y el asesino. Han visto, yo creo, los matinales, han leído al respecto. Y bueno, yo he leído harto de eso. Las noticias, ¿cierto? Es casi inevitable. Uno lo comenta con los compañeros de trabajo, con las personas. Y a mí hay un dato del joven, ¿cierto? Asesino, el criminal, que me llamó la atención. Él es un joven
que deja el colegio y que después termina de estudiar en la nocturna 2 en 1 y que después entra a trabajar, entra a estudiar en la universidad a los 24 años. Entonces, si tú miras ese dato, ves un joven que durante muchos años tuvo un estilo de vida ocioso. Un joven que era callejero, que no tenía un trabajo estable, creo que era malabarista. Entonces tú puedes ver ahí un joven ocioso. Un joven que no tiene responsabilidades, no tiene deberes, le gusta la calle, sale para allá, para acá. Y donde hay ociosidad va a entrar el pecado, va a entrar la maldad. Yo puedo hablarlo también por mi propia experiencia. Spurgeon, el famoso predicador, el príncipe de los predicadores, decía de que el hombre debe aprender a leer 2 libros. Uno es la Biblia y el otro libro es uno mismo. Uno es un libro y uno debe aprender a leerse. Y yo, hermano, hablando desde mi propia experiencia, los momentos más oscuros de mi vida, los momentos donde he caído más feo, más bajo, han sido momentos de ocio. Momentos en que he estado desocupado, aburrido, y ahí en el ocio, en el aburrimiento, he caído. Entonces yo esto lo estoy hablando también, porque yo lo he vivido, estoy hablando desde mi propia también experiencia. Y es lo que también nos va a enseñar la Biblia. El ocio empuja a un hombre hacia la maldad, hacia el pecado. Vamos a tener un momento de oración. Padre, vamos ante ti para pedirte, Señor, esta mañana que nos ayudes, que nos ilumines con tu palabra, Señor. Vamos a estudiar algo importante que tú nos quieres enseñar esta mañana, Señor, porque tú nos quieres, Señor, activos, tú nos quieres funcionando, útiles, Señor, para tu obra, para tu gloria. Y también, Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra y nos adviertes los peligros a los que nos vamos a exponer en esta vida, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a ser sensatos y a recibir tu palabra con mansedumbre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Ezequiel 16, 49. ¿Lo tiene? Dice así: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y estamos hablando de una ciudad que nosotros conocemos y que hemos escuchado varias veces, de Sodoma. Y dice que su maldad comienza con la soberbia, y eso es siempre. Siempre la maldad comienza con la soberbia, con el orgullo. Y acá también nombra otro componente que es el que estamos hablando esta mañana, abundancia de ociosidad. Donde no hay nada que hacer, donde hay aburrimiento, va a entrar la maldad, va a entrar el pecado. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Y es necesario detenerse un momento en este pasaje, porque aquí vamos a hablar de nada más y nada menos que del único hombre que la Biblia dice que es el varón que tiene su corazón conforme al corazón de Dios. Acá no vamos a hablar de cualquier hombre, vamos a hablar de David, del ungido de Jehová, de un hombre santo, un hombre que es admirable. O sea, ¿quién no podría admirar la vida de David? Él es un hombre admirable, un hombre extraordinario. Es un tremendo ejemplo a seguir. No hay un hombre como David. O sea, cuando yo esté en el cielo, yo quiero conocer a David. Quiero hablar con él, no sé, ver. Es una persona tremendamente interesante. Pero aún este hombre extraordinario, este hombre de Dios, cae en pecado terriblemente. ¿Y dónde comienza su pecado? Es lo que vamos a leer ahora. Versículo 1 dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra,
que David envió a Joab, y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. Acá hay un antecedente. Dice que había un tiempo en que los reyes salían a la guerra. Y luego dice que David se quedó en Jerusalén. Hermanos, David se tomó lo que podríamos nosotros decir un año sabático. Él dijo, este año yo me voy a relajar y yo ya no voy a ir a la guerra, ya he peleado muchas guerras, este año me voy a relajar. ¿Alguien de ustedes le dan ganas de tomar un año sabático? A mí sí. A veces me gustaría tener un año en el que no trabajar, no hacer nada, ¿cierto? Y estar ahí en la casa viendo series todo el día. Un año sabático. Pero yo entiendo, porque ya me ha pasado, de que eso es peligroso. El ocio es peligroso. Miren lo que pasó, versículo 2. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde. Note las palabras que va ocupando. Que se levantó David de su lecho. ¿A qué hora se levantó David? Se levantó en la tarde. Se levantó en la tarde. Estamos hablando de un periodo largo, de un periodo de guerra. Varios días, varios meses, varias semanas, llevando este estilo de vida. Y David se levanta en la tarde. Sigamos leyendo. Se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Mire, estaba aburrido, no sabía qué hacer, estaba así, no sabía qué hacer. Paseándose en la tarde, no había nadie, había poca gente, prácticamente estaban las mujeres, solamente los hombres estaban en la guerra. Y David aburrido, seguramente con una bata, no sé si habían bata en ese tiempo, la verdad, me imagino, como una especie de bata, paseándose, aburrido, mirando, sin saber qué hacer. Y luego miren lo que pasa. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El pecado, la tentación, entró en ese momento en David. Y luego empieza todo el desarrollo de la historia. Versículo 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eleán, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y de ahí en adelante, hermanos, comienza una serie de pecados, uno tras otro, que terminan con la muerte de Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Hermanos, lo que sucede después de todo eso es que David manda a matar prácticamente a Urías. Y él después oculta este pecado. Estamos hablando del varón de Dios, estamos hablando de un hombre santo, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de David. Y aún un hombre santo, un hombre que tiene una experiencia ya en el Señor, si se entrega al ocio, vas a caer. ¿Me entiende? David no pudo contra esto. ¿Qué queda para nosotros? Si nosotros empezamos a jugar con el ocio. El ocio es algo peligroso, es algo que tiene que ver, que siempre está relacionado con la maldad. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego,
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿A usted le gustaría no caer más? ¿Le gustaría mantenerse siempre firme en el Señor? Hay que mantenerse ocupado en el Señor. Hay que mantenerse creciendo. Hay que mantenerse añadiendo estas cosas. Acá Pedro en el versículo 5 al versículo 7 nombra varios escalafones, 7 escalafones de crecimiento, donde él empieza diciendo, por esto mismo, vosotros también, poniendo toda diligencia, versículo 5, añadid a vuestra fe virtud, virtud conocimiento, conocimiento dominio propio. ¿Me entiende? Hay 7 elementos que hay que ir añadiendo a nuestra vida de cristiano. Y si nosotros estamos trabajando en crecer espiritualmente y en añadir estas cosas en nuestra vida, nosotros no vamos a estar ociosos ni sin fruto. Y además no vamos a caer, porque vamos a estar ocupados en lo que el Señor nos demanda que estemos ocupados. Nosotros, hermanos, tenemos que pensar, el Señor nos dio a nosotros un cuerpo, con defectos, con habilidades, como sea, pero el Señor nos dio un cuerpo. ¿Usted ha visto a ese joven, Nick? ¿Cómo se llama el apellido? Él. Ese joven, usted lo ve, ¿cierto? Y es un hombre que no tiene extremidades, pero es un hombre que viaja por todo el mundo dándole gloria al Señor. Es un hombre que formó una familia, es un hombre que tiene hijos y que sirve al Señor, dándole gloria y tratando de influir en los jóvenes en que, mira, no importa los problemas, las luchas que tengas, tú puedes salir adelante con Dios. Y Él nos enseña a todos una tremenda lección de lo que se puede hacer. Aún con un cuerpo, ¿cierto?, que tiene problemas, Él tiene una vida totalmente apasionada y activa. El Señor también a todos nosotros nos da una brecha de tiempo, nos da un tiempo. Algunos de ustedes, ¿cierto?, yo, no sabemos cuánto nos va a dar, tal vez entre los 30, entre los 40, nos diga, ya, ahora ven conmigo, ya estuvo bien, ahora ven a morar conmigo, puede ser. Algunos van hasta los 60, 70, tal vez de acá hayan algunos que vivan hasta los 100, tal vez de acá de la iglesia está el hombre más viejo del mundo después, 120 años, no sé, o la mujer. No sabemos qué va a pasar, de cuánto tiempo vamos a tener, por lo tanto también tenemos que aprovechar el tiempo que el Señor nos ha regalado. Vamos a ver Efesios capítulo 5, versículo 16. Efesios 5, 16 dice, el versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Han hecho estudios, han medido un poco los tiempos que las personas, más que nada los jóvenes, pasan viendo televisión o pasan jugando videojuegos. Y dicen que el tiempo que un joven pasa detrás de una pantalla en ocio equivale al tiempo de una carrera universitaria. Para que usted más o menos tenga una idea de lo que se pierde en el ocio. Hay un poeta norteamericano que escribió un poema, obviamente, y dentro de este poema hay una frase que a mí me gusta mucho. El norteamericano Walt Whitman, un poeta, él escribió: no pierdas las ansias de hacer que tu vida sea extraordinaria. Hermanos, Dios nos llama a nosotros a su camino, y el Señor Jesucristo dice que Él nos salva para tener una vida abundante. Y tener una vida abundante es tener una vida extraordinaria. El Señor nos salvó para eso, para tener una vida fuera de serie.
Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros con el tiempo? Vamos a Proverbios, capítulo 24. Versículo 10. Proverbios 24, 10. En adelante dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será, ¿qué va a pasar? Tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo nosotros nuestro día a día? ¿Estamos trabajando, estamos funcionando, estamos siendo útiles, haciendo cosas? ¿Cómo está nuestro día a día? ¿O cada día que pasa es un día perdido? Aquí la Biblia dice claramente: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Sabe? Hay estudios respecto al Alzheimer y no se sabe mucho el origen, ni cómo prevenirlo, ni nada, pero según estudios que se han hecho, lo único que puede ayudar a una persona tal vez a refrenar el Alzheimer es usar su mente, usar la mente. ¿Estamos usando nuestra mente? ¿Estamos haciendo cosas, cierto, con nuestra mente? A cada uno de nosotros el Señor nos regaló tremendo potencial. Y cuando estamos hablando aquí de crecer y estas cosas, no solamente estoy hablando de que nosotros tenemos que leer la Biblia y orar. Hay otras áreas también en las que podemos crecer. Por ejemplo, podemos leer un buen libro. ¿Por qué no? Podemos adquirir cultura, aprovechar el tiempo. Podemos aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento. ¿Estamos usando lo que el Señor nos da, las capacidades, la inteligencia? ¿Estamos creciendo en distintas áreas? Hermanos, podemos hacer ejercicio para la salud, para mantener una buena salud. El Señor nos ha dado a todos nosotros tremendo potencial. ¿Estamos aprovechándolo o estamos desperdiciándolo? Ahora estamos en invierno y es difícil salir. Es difícil salir. En las tardes, sobre todo, uno llega a la casa entumido y uno prende la estufa y ahí uno se queda, ¿cierto? Pero ahí también tú puedes aprovechar tu tiempo. Tú puedes leer, tú puedes estar ahí investigando cosas, no sé, aprendiendo. Puedes ver un documental, ¿me entiendes? Creciendo en distintas áreas. Porque el Señor nos ha llamado a nosotros, los hijos de Dios, a ser personas extraordinarias. El Señor nos da un potencial aún superior, que es su Espíritu, el Espíritu Santo, morando en nosotros, dándonos entendimiento, iluminación a cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros tenemos poder en nosotros. Y el Señor nos ha llamado para hacer grandes cosas. Pero si nosotros estamos desperdiciando todo lo que el Señor nos ha dado, nuestras fuerzas van a ser reducidas. ¿Sabe? También está comprobado de que más enfermedades produce el sedentarismo que la actividad. Imagínense. Ser una persona ociosa, sedentaria, te va a traer más problemas de salud que ser una persona activa, que trabaja, que se mueve. Interesante eso. Si fueres flojo en el día de trabajo, tus fuerzas serán reducidas. También esto tiene que ver con nuestras palabras. Vamos a Mateo, capítulo 12, versículo 36. Mateo 12, versículo 36. Dice la palabra del Señor: mas yo os digo que de toda palabra, ¿qué? Ociosa, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serán condenados. Ahora, hay personas que a veces, no sé, alguien dice un chiste, una talla, no sé, y le citan este versículo, palabra ociosa. ¿Sabes? El humor es algo bueno incluso para la salud. O sea, si una persona dice algún chiste, alguna talla, está bien, de hecho hace bien reírse un rato. No está hablando aquí del humor, no está diciendo de que el humor bien ocupado puede ser muy sano y muy bueno para el corazón, para el ánimo. ¿Entiendes? Dios nos dio la capacidad de tener humor. Es un regalo, es algo bueno. Entonces no podemos meter acá el humor, ¿cierto? El humor sano, ese humor que hace bien, acá en este versículo. Lo que sí podemos poner acá en este lugar es aquel, por ejemplo, aquel sentido del humor que denigra a las personas o aquellas palabras que en vez de edificar destruyen a las personas. A eso se refiere. A eso se refiere. Cuando una persona ocupa bien las palabras y hace bien, aunque tenga humor, ¿cierto? Tenga otras cosas, si tiene un buen propósito y están bien utilizadas, esas palabras van a hacer bien. Se refiere a aquellas palabras, ¿cierto?, que hacen mal, que hacen daño a las personas. ¿Sabe? Un día vamos a estar delante del Señor, todos nosotros, y vamos a dar cuenta de las cosas que el Señor nos dio. Un día vamos a estar frente al Señor Jesucristo y Él nos va a decir, ¿qué hiciste con el tiempo que yo te regalé? ¿Qué hiciste con el tiempo? El Señor nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con nuestras fuerzas. ¿Qué hiciste con tu cuerpo, con tu fuerza? ¿Qué hiciste con la capacidad física que yo te di? Nos va a pedir cuenta de la capacidad mental. ¿Qué hiciste con la mente que yo te di? Con cada cosa, el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Y qué les vamos a decir nosotros? Bueno, Señor, vi series, no sé, vi un montón de series. El Señor nos va a decir, ¿sabes? Yo te regalé capacidades extraordinarias para que tuvieras una vida extraordinaria. Para que tuvieras una vida fuera de serie. Vamos a dar cuenta cuando estemos delante del Señor. La Biblia, hermanos, por todos lados nos llama a ser útiles. La Biblia por todos lados usted va a encontrar que dice que nos manda a ser valientes y esforzados. La Biblia le dice a los hombres, portados varonilmente y esforzados. ¿Hay hombres de esfuerzo en esta iglesia? ¿Hay jóvenes esforzados en esta iglesia? Vivimos en un mundo donde los jóvenes son cada vez más ociosos. Esa es la verdad. ¿Sabe? Yo veo a los jóvenes, conozco jóvenes, y veo que están como divididos. Una parte de los jóvenes son los gamers. Los gamers, que estudian en la universidad, casi siempre los gamers, y en la tarde videojuegos. Y conozco otro grupo de jóvenes que yo le puse por nombre los reggaetoneros. Porque estos jóvenes trabajan toda la semana, algunos no van a la universidad, algunos trabajan, y el fin de semana, ¿saben lo que hacen? Ir a una discoteca o una fiesta, bailar, tomar, drogarse. Así está la mayoría de la juventud en nuestros días. ¿En serio? Si usted no lo puede ver, no sé, yo lo veo claramente, porque tengo sobrinos y tengo familiares, adolescentes, y así son, están divididos así. Algunos son gamers y otros son del reggaetón, de la fiesta y de todo eso. Y la juventud, hermano, se está perdiendo. Están desperdiciando su vida. Y uno dice, bueno, el gamer es alguien que está bien, ¿cierto? Porque, no sé, está en su casa, no le hace daño a nadie, está bien, está ahí comiendo papas fritas con su bebida al lado. Es sano. Hermano, ¿sabe qué? Los videojuegos, cuando se vuelven adicción, son tan dañinos como la droga. Así que no podemos decir que ese joven, por ser gamer, es un joven más sano. Porque, ¿sabe? También está cometiendo suicidio social. No se está relacionando con otras personas. Y cuando salen al mundo real,
No saben cómo comportarse porque no tienen training. Porque la vida social es algo que también tiene que ver con la práctica. Y esos jóvenes después no saben sociabilizar y son raros, son tímidos. Y pasa lo mismo por el otro lado. Aquellos jóvenes que se la pasan de fiesta en fiesta, teniendo relaciones, ¿cierto?, de pololeo, y así se llevan la vida. Y así se están perdiendo los jóvenes. Sin embargo, el Señor llama a la humanidad a tener vidas extraordinarias, fuera de serie. Recuerdo un consejo que siempre mi mamá me decía, seguramente a ustedes también las mamás les decían. Mi mamá siempre me decía, o sea, si todos se van a tirar en un puente, ¿tú te vas a tirar también? Y siempre ella me decía, yo no quiero que tú seas del montón. Y esas palabras las tengo pegadas en mi mente. ¿Y sabe qué? Algo que nos enseña, no sé, la historia, es que las mayorías tienden a estar equivocadas. El montón, la corriente, la multitud, siempre tiende a estar equivocada. Y el Señor nos llama a ser distintos, a ser distintos. Y a los jóvenes que están aquí esta mañana, les doy como consejo, no permitan que sus vidas se vuelvan ociosas. Vuélvanse productivos, hagan cosas, sean responsables, ¿entiendes? Tienen un montón de capacidades, hagan cosas con su tiempo, con su cuerpo, con su capacidad mental. Aprendan, no sé, aprendan cosas, estén estudiando siempre, sean curiosos, porque la vida es algo bueno, hermanos, es algo bueno si lo abordamos de la forma en que Dios quiere, si lo abordamos en su voluntad. Vamos a terminar con un versículo. Hechos, capítulo 17, versículo 5. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Y luego, ¿qué dice? Hombres malos. Y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Bueno, hay toda una situación, un alboroto en la iglesia de Tesalónica, pero esas palabras acá son clave. Y tomaron consigo a hombres ociosos, hombres malos. Porque el ocio, hermanos, la ociosidad va a estar siempre relacionada con la maldad, con el pecado. Una vida sin responsabilidades, sin deberes, un hombre que se la pasa aburrido todo el día, está siempre a un paso de la maldad. ¿Me entienden? Le pasó aún al rey David, al extraordinario rey David. Le pueden pasar a cualquiera. Por eso, hermanos, tenemos que luchar contra el ocio. No volvernos personas inactivas. Tenía como 23 años más o menos cuando yo aprendí esto. Y después de muchas caídas, la verdad, y después de mucho equivocarme, aprendí de que es bueno llevar una vida ocupada. Llevar una vida ocupada es algo sano. Es algo sano. Desde ese tiempo que siempre he tenido un trabajo estable, con horario, y sabe, trabajar, hermanos, es algo bueno. Trabajar es una bendición. Y aquel que diga lo contrario, hay que apedrearlo, ¿cierto? Porque, hermano, trabajar es algo siempre bueno, sano, para el corazón, para el cuerpo, para la mente. Es una bendición trabajar. Sin embargo, estamos en un tiempo donde las personas quieren hacerle el quite al trabajo. Ojalá trabajar menos. Ojalá estudiar menos. Y ahora todo es, estoy estresado, no me moleste, estoy estresado. Pero sí es bueno estar ocupado.
Obviamente que el extremo, ¿cierto? El extremo del estrés, de la sobrecarga es malo. Hay que también ser sabio y ser equilibrado. Pero trabajar es algo bueno. Estar ocupado es algo bueno. Servir al Señor es algo más que bueno. Y si tú estás ocupado en la obra del Señor, tú estás haciendo algo que te nutre en todas las áreas, te nutre mental, físicamente, te nutre espiritualmente, te edifica de todas formas. Ahí está ese himno antiguo, ¿cierto?, que dice trabajar y orar en la viña del Señor, y que, bueno, ustedes se lo saben, ya no me acuerdo, si mi anhelo es orar, ¿cómo es? Y ocupado siempre estar, bueno, un himno antiguo, que habla de que hay que estar ocupado en la viña del Señor. Y hermano, en la iglesia, ¿sabe? Si usted busca trabajo acá en la iglesia, ¿cierto? Un trabajo que el Señor le va a remunerar, hay muchas labores para hacer. Hay muchas cosas. El Señor está buscando obreros. El Señor dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Acá sobra el trabajo, sobran las ocupaciones. Y qué bueno que los chiquillos están haciendo un ministerio audiovisual, qué bueno, ¿cierto?, las cosas que se le están ocurriendo, y todavía se puede hacer mucho más para la gloria del Señor. Porque recuerde, vamos a estar un día frente al Señor y vamos a rendir cuentas. ¿Qué hiciste con el tiempo, con tus fuerzas que yo te di, con tu capacidad que yo te di? ¿Qué hiciste? ¿Lo aprovechaste o lo desperdiciaste? Terminemos en oración.